Seguramente alguna vez has escuchado que las personas homosexuales eligieron ser así. O seguramente también has pensado o has escuchado que la identidad de género es una moda. Hoy vamos a quebrar todos esos otros tabús, todos esos y otros tabús en Mi Amiga de la Azotea. Hola, bienvenidos Hola. a un episodio más de Mi Amiga de la Azotea. Qué bueno tenerte aquí otra vez. Qué bueno Gracias, estar aquí Katy. contigo otra vez. Gracias, Katy. Buenas tardes, buenos días, buenas noches. No importa qué hora nos vean. Gracias por acompañarnos. Vamos a tocar un temazo. Tabús y prejuicios de la comunidad LGBTIQ+, etcétera, etcétera. Y cómo afectan a nuestro diálogo interno. Tan, tan, tan. Exacto. Tan, tan, tan. Esto ya se está poniendo bueno. Oye, ¿quién sugirió esto de tabús y No sé, prejuicios? alguien a quien le gusta ver el mundo arder. Hay que traer una cruz aquí también para crucificar a alguien, por favor. Exactamente. Cruz y clavos, por favor. Cruz Sí, y sí, clavos. sí. Oye, ¿qué? Es un tema que me cuesta un poco de trabajo, ¿sabes? Ujú, Todos estos, hablar de prejuicios, incluso mencionarlos, ujú. hablar de tabús no tanto, pero el prejuicio sí me afecta mucho, ¿sabes? Bueno, digo, finalmente no es algo que no nos atraviese como sociedad y como Sí, cultura. En claro. Latinoamérica es algo que todavía tenemos como muy arraigado. No estoy restando importancia a otras ciudades de primer mundo donde también pasa, ¿no? Pero bueno, considerando esto, Katy, la verdad es que sí tenemos un poquito de legislación al respecto. Gracias a Dios están haciendo esfuerzos muy importantes en nuestra sociedad y como país y como cultura también estamos avanzando. Si quieren baby steps, pero bueno, ahí llevamos un poquito avanzado. No hablemos de países donde la homosexualidad todavía se sigue considerando una enfermedad, incluso es causa de cárcel. No, o pena de muerte incluso. Exacta, pena de muerte, ¿no? Entonces, bueno, dejando estas situaciones muy precarias, considerando la edad de, bueno, Sí, 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 los años en los que es el estamos, siglo vaya, ¿no? XXI. Exacto, el siglo XXI en el que estamos viviendo, que todavía se sigan presentando estas condiciones antinatura, totalmente agresivas y violentas contra las personas de la comunidad, pues bueno, por Sí, eso sí, justamente es que consideramos que es tan importante visibilizar, nombrar y justamente darle un espacio, el espacio que se merece a hablar estas cosas, ¿no? sí, no, y además, o sea, ¿cuánto daño, hablando de diálogo interno, hablando de salud mental, cuánto daño hacen todos estos tabús, todos estos prejuicios que hay, estarlos replicando y manteniendo, y peor, generando nuevos? Exacto. Entonces, sí creemos que es un tema muy importante. Creemos que además el diálogo interno, una buena comunicación con nuestro diálogo interno, tratando de mantener una salud mental ah, Equilibrada. equilibrada, pues nos ayuda a contrarrestar un poquito, por lo menos el efecto que nos causa como individuos. Exacto, Katy, ¿no? Y además también porque es importante nombrar para combatir la discriminación y la violencia. Sí, Me parece que más allá de buscar imponer una ideología de género, que justo es uno de esos prejuicios, justo. es el hecho de nombrar y de hacer visible todo esto, abonando y allanando al camino a la igualdad y el respeto, que sigue siendo lo que queremos y en lo que comulgamos y en lo que estamos buscando, y es algo en lo que creemos, ¿no? Sí, Por eso justamente es que estamos aquí. pero bueno, vamos a, vamos a empezar hablando de qué es un tabú Uh-huh. y por qué es que esto es tan sonado y cuando parece que hasta se tendría que mencionar en voz baja el simple hecho de la palabra, ya ni siquiera un tabú
que haya ya establecido. O sea, la palabra tabú se tiene que decir en voz baja. Claro. ¿Qué va a decir? Chucha, Ruperto, y las amistades. Por Dios. No, por Dios. No podemos permitir que esto se hable abiertamente. En internet, por favor. ¿Quién está permitiendo que estas cosas pasen? Ya, quítenle el wifi, por favor. Oigan, pero finalmente, cómo es que se generan estos tabús? ¿De dónde nacen? ¿O por qué? Pues sí, ¿por qué? ¿Cuál es el origen de los tabús? ¿Por qué es algo que casi nos rige como cultura? ¿Por qué pasa esto? Bueno, de hecho nos rigen como cultura, justamente, como sociedad también, porque están, todos estos prejuicios y mitos están precisamente influenciados de la cultura y muchas veces, muchos de ellos por la religión. Recordemos que la religión católica fue la que tenía más adeptos, por decirlo de alguna manera, por muchos años, por muchos siglos fue de esta forma, y justamente el adoctrinamiento es eso, adoctrinamiento es una manera de regir la vida de otras personas con leyes, fundamentos y lineamientos muy específicos que cumplir. Exactamente, y todos estos tabús, antes de ser tabús, fueron normas, fueron leyes que había que cumplirse al pie de la letra. Se convirtieron en tabús porque no podían ser una ley, porque prohibían esencias y conductas que eran naturales de ciertas personas. Ajá. Y creo la que, sexualidad es una de ellas, por es ejemplo, una conducta natural. Y creo que desde ahí viene esto de hablar de minorías. Ajá. Porque, pues esto que dices que afecta a ciertas personas son poquitas. No vamos a cambiar la regla, no vamos a cambiar las leyes por poquitas personas. Han de ser 2, si acaso. Claro, porque como solamente 2 personas en todo el mundo tienen sexualidad y vida sexual activa, no, pues, o sea. Y diferente de Ajá. cómo lo marca la iglesia y qué es esto de tener relaciones sexuales si no es para un fin reproductivo. No, sí, bueno, y qué decir de la diversidad sexual y la disidencia. Aparte de tener relaciones sexuales, ¿con quién? Deja tú con quién, ¿cómo? ¿De qué manera? Entonces, estos tabús son, entre comillas, actividades prohibidas por la norma sociocultural. De cada país o región, cultura. Y un poco más allá, ahí medio escondida, atrás de la sociedad y de la cultura, por la moralidad. También. Por una supuesta moralidad que tiene ya, en muchos casos, reglas obsoletas, reglas discriminatorias, reglas muy limitantes, pero que rayan en lo irreal, en lo absurdo, que van en contra de la naturaleza de muchas personas, no de la minoría, de muchas personas, que para hacerlos menos, pues divide y vencerás, pues se crearon diversos grupos, o más bien nos agruparon a diferentes personas, así de, ustedes tienen esta característica, ustedes son estos. Y ustedes tienen esta otra característica, ustedes son los otros. Y empezaron a ver un montón de etiquetas. Resulta que hay muchísimos grupos que son minoría, supuestamente. Sí, bueno, finalmente, como mencionas, los prejuicios vienen influenciados y justamente volvemos a lo mismo. La mayoría de las reglas para esos prejuicios, o que más bien que marca la regla de esos prejuicios, es la religión. Principalmente. Y el esquema de valores impuesto también muchas veces por esta religión que es la que rige las culturas y las sociedades, ¿no? Sí. Entonces, y derivado de la religión, pues se ha generado mucha desinformación acerca de lo que no debería ser según la iglesia, según la religión o ciertas religiones, que bueno, hace un ratito mencionaste
la religión católica, pero hay religiones que son mucho más restrictivas en cuanto a muchas cosas. Ah, bueno, claro. No hablemos de sexualidad, sino de formas de vestir. Sí, 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 o sea, de formas de vestir y de formas de actuar, ¿no? Incluso en roles de género, están muy establecidos, no hablemos del judaísmo, no hablemos del islamismo, ¿no? O sea, también son pautas muy marcadas y bueno, ¿qué podemos decir de los católicos? Y se me fue esa variante. Bueno, los testigos de Jehová, ¿vale? O sea, también es un claro ejemplo de algo muy sesgado, muy marcado, son reglas muy establecidas y si sales de ese lineamiento estás completamente fuera de norma dentro de la religión. Estos son unos ejemplos y pues bueno, caes dentro de los juicios y de muchas de otras cosas. Y discriminación. de la discriminación, claro. Empezar a limitar. Y del sesgo. Sí, sí, sí. Empezar a limitar personalidades, formas de vida, la naturaleza. De pensar. Sí, formas de pensar, claro, por supuesto. No, sí está, o sea, está muy cañón el adoctrinamiento, ¿eh? Pero, y aparte, bueno, o sea, finalmente todo esto que genera el bullying y violencia también dentro y fuera, o sea, porque pensarías que, bueno, si te estás alineando completamente dentro de la normatividad establecida por estas religiones, perdón, estás libre, ¿no? De estos señalamientos, pero no. Finalmente, estando dentro también hay señalamientos, hay prejuicios, hay normas que hacen que el bullying se incremente muchísimo más, ¿no? Sí, sí, sí. Y bueno, hay tabús. Y bueno, hay que, perdóname que te interrumpa, Katy, o sea, dime. Finalmente el adoctrinamiento es una manera de violencia. Claro. Entonces, bueno, o sea. Sí, ¿no? Y estos tabús y estos prejuicios son una forma de mantener este adoctrinamiento. Es correcto. ¿No? Y de mantenerlo y de replicarlo. Sí, sí, sí. O sea, recordemos que también una manera de mantener adeptos es justamente señalar. Y lo que no está bien, lo que no está bien para mí, entonces, bueno, lo señalo en ti. Y lo señalo como mal. Exacto, lo señalo como mal. Y entonces, bueno, tienes que adecuarte a este lineamiento que yo te estoy dando, ¿no? Entonces, bueno. Sí, y justo como mencionabas hace un rato de la importancia de nombrar. Al nombrarlo como un tabú, pues deja de ser una regla. Ya no es una norma, no es algo que se tenga que cumplir. Y adquiere esta naturaleza de que simplemente está restringido principalmente por moralidad, pero no necesariamente, o en la mayoría de los casos, no es que esté mal. Ni siquiera es que sea antinatural o perjudicial para ciertos individuos. O sea, simplemente no está dentro de las líneas, dentro de las normas que se establecieron para beneficiar a ciertas personas, se establecieron hace mucho tiempo con otro tipo de información. La ciencia ha avanzado, los estudios han avanzado, y no solo la ciencia, la sociología también. Y entonces todo esto ahora sabemos que hay un amplio espectro de personalidad, de formas de ser, y pues podríamos seguir como aquí tratando de explicar los tabús, pero me parece una forma más ilustrativa. ¿Qué te parece si prendemos el cerillito de la hoguera? Y empezamos a ver el mundo arder. Me parece excelente, es una muy buena idea. Sí. ¿Quieres empezar? Sí, vamos a empezar con algo leve, porque pareciera que solamente podríamos hablar de tabúes y prejuicios en torno a la sexualidad. Y no, también estamos hablando de tabúes y prejuicios que afectan los roles de género, las actividades incluso que determinan qué puedes hacer si eres niño o niña, hombre o mujer, ¿no? ¿Qué te parece Y es muy leve. Todos los niños se visten de azul y las niñas de rosa. Está muy leve. Está leve, está tierno, lindo, está incluso. lindo. Sí, está bonito. Pero finalmente es algo que se sigue perpetuando. Es una idea que trasciende todo, o sea,
¿desde cuándo lo hemos oído eso? Toda la vida, ¿no? O sea, Sí, las niñas son rosas, los niños son azules. Y exacto, así debe de ser. exacto. Y no te tienes que salir de allí. Y que incluso no siempre fue así. Ujú, Antes, exacto. antes era al revés. Los hombres se vestían de rosa porque era un color que es derivado del rojo, que el rojo es esta fuerza, esta pasión para la Ajá. guerra, y el azul estaba relacionado a La calma, la tranquilidad, exacto. qué es lo que debería de hacer una mujer. Ujú, Y exacto. entonces el azul para la mujer porque es la calma y el rosa para los hombres porque es derivado del rojo, de la pasión, de la guerra. Exacto. Y bueno, no hablemos, estamos hablando de colores, pero no hablemos de prendas de vestir. Por ejemplo. Las niñas visten con falda, los niños visten con pantalón y no puede ser distinto. Incluso me parece increíble y irrisorio también que a estas alturas, era como decíamos, estamos en el siglo XXI, ¿no? Que haya niños, no tiene mucho, me parece que fue el año pasado que escuché esta noticia, que había interpuesto una demanda a un niño, no una niña, que en los estados del norte, que ya ves que tiene unos climas bastante extremos, Ujú, no la dejaban ir a la escuela con pantalón porque ella es niña. Entonces tenía que ir con falda. con falda. Sí. Y estaban a temperaturas bajo cero, ¿no? Entonces dijo, ¿por qué carajos no me puedo poner un pants y venir a la escuela? Sí, claro. O niños que a fuerzas les tienen que cortar el cabello para que entren a la escuela porque son hombrecitos. No pueden tener el pelo largo. Los niños tienen el pelo corto y las niñas el pelo largo. Sí, aquí hay mucha restricción, son limitantes Ujú, que pues, obedecen a normas absurdas ujú. de otros tiempos y Prejuicios. sí, prejuicios también. Oye, y hablando del azul y del rosa, a ver, yo le voy a empezar a subir un poquito de tono. Venga. La identidad de género es una elección. Exacto. Aquí me gustaría empezar. O sea, íbamos a empezar leve, Katia Silva. Mira, déjame regreso tantito. Ok. ¿Por qué esto, por qué esto es un tabú? ¿Por qué esto es un prejuicio? ¿Por qué esto no es cierto? Nacemos como seres humanos con cierta genitalidad, Exacto. nada más. Esta genitalidad no incluye un kit de comportamientos. Estos comportamientos son adquiridos. Adoctrinamiento. Exactamente. Los adquirimos por adoctrinamiento, nos los inculcan con mucho amor y con toda la intención de que podamos encajar en una sociedad y ser seres funcionales dentro de una sociedad, y que podamos llevar una vida tranquila. Es una vida estable, una vida feliz. Esa es la intención. El tema es que junto con la genitalidad no se incluyen ni preferencias, bueno, ya no son preferencias. Esto también hay que dejarlo muy claro. O sea, es la orientación sexoafectiva, no solamente sexual, sexoafectiva. Tampoco viene incluida la identidad de género, que es algo que pues se da por sentado. Ah, bueno, si tu genitalidad es masculina, entonces debes de cumplir con estas expectativas, con estos roles. Y si tu genitalidad es femenina, estas son las cosas que tienes que hacer. Tienes que. Fíjate que me quiero regresar a esto que dijiste que es lo que tendrías que para encajar, para entrar en y para que vivas feliz y que no te juzguen. O sea, ya de entrada, todo esto que estás diciendo es como, Sí, es porque, un prejuicio porque también. esta felicidad y esta estabilidad Ajá, está exacto. amarrada a ser funcional en un grupo con reglas establecidas. Exacto, y si no cumples con estas reglas establecidas, pues entonces entras acá, ¿no? Pues Ya más bien te estás fuera. sacamos. Entras acá, no, entras en el Sí, cajoncito de estos son los raritos y pues aquí no nos metemos, ¿no? sí, exactamente. Y empieza a haber discriminación, rechazo, Ujú. violencia. Exacto, ¿no? Y finalmente, pues son prejuicios y ideas generalizadas acerca de atributos o cualidades que tienen, características que tienen hombres y mujeres, ¿no? Exacto.
A ver, ¿tienes Otro algo? leve. A No, no, ver. no. Ser heterosexual es lo natural. ¿Qué te parece? Ese me encanta. Ser heterosexual es lo natural. Ser homosexual es antinatural. Antinatural. Sin embargo, hay homosexualidad desde siempre. Y no es solamente atribuido o solamente está restringido a los humanos. Hay homosexualidad en los animales también. Y hay varias teorías que lo respaldan, tanto genéticas como hormonales, como también de conductuales, sobre todo en los simios conductuales. Pero vaya, o sea, hay un sinfín de teorías comprobadas de que la homosexualidad está presente en todas las especies. No es solamente específico a la raza humana, ¿no? Oye, y esto, fíjate que esto que dices ya que está comprobado, Ujú. me da ahí como un poquito de coraje, porque estos estudios se tuvieron que hacer para comprobar que la homosexualidad no solamente es del ser humano, para, número uno, pues para contrarrestar este discurso de no es natural. Ujú, ujú, ¿Cómo probamos que no es natural? Pues vamos a estudiar otras especies. ujú. Ya probamos que en otras especies pasa, ok, entonces sí es natural. Para tratar de tirar este discurso en el que si no eres natural, eres antinatural. Ujú. Y lo antinatural es una aberración. Y es algo que no debería de existir. Sí, y también para seguir abonando a que lo que no es natural resta derechos a los grupos en donde se presenta. Pues simplemente lo antinatural no tiene derecho de existir. Es correcto. Ya olvidémonos de acceso a la salud o justicia Ujú. o el tema, desarrollándose en el tema laboral. O sea, lo antinatural es una aberración y no debería de existir. Sí, claro, y también se usa como una justificación para el reconocimiento y también para las libertades, ¿no? Eh, Finalmente limita tu manera de tener acceso a salud, a empleo, a una vida digna, a derechos que son básicos y universales, sin tomar en cuenta, pues nada, ni preferencia, ni origen No, no, étnico, no. ni raza, ni nada. Sí, no, 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 no. Y aquí me gustaría mencionar esto de que el kit de ser hombre o ser mujer no viene incluido en la genitalidad, sin ir más lejos. Cuando en la niñez, en nuestra niñez, nos empiezan a inculcar simplemente desde no te toques ahí, déjate ahí, te van a salir pelos en las manos. Ah, claro, eso Ese es es muy bueno, otro es muy prejuicio. bueno. Pero nos tienen que enseñar cómo nos debemos de comportar. Nos enseñan a ser niños, nos enseñan a ser niñas. Escuché a una amiga que cuando era niña, su mamá, cuando le hablaba para desayunar y ella bajaba sin aretes, la regresaba a ponerse los aretes y le decía, ¿qué eres niño para andar sin aretes? O sea, ¿es en serio? O sea que la identificación O sea, imagínate que... sexogenérica viene con los aretes. Ah, exacto. Ay, Ok. entonces, bueno, quiero jugar fútbol y Entonces me quito los aretes y ya me vuelvo futbolista. exacto. Ok. Por ejemplo, ¿no? Sí, claro, o sea, es que suena, pareciera broma y pareciera absurdo, pero son cosas que seguimos perpetuando hasta el día de hoy, ¿no? Son cosas Sí, que aún se escuchan. sí. O por ejemplo, a los niños que van corriendo y así de, corre bien. No corras como niña. Exacto. ¿Y cómo corren las niñas? O sea, también, o sea, también eso nos tuvieron que haber enseñado. O sea, tú tienes que correr de esta forma y tú tienes que correr de esta otra. Sí, así de absurdo. Entonces, como esto también nos lo tuvieron que enseñar, Ujú, no era algo que traíamos de manera natural. ujú, claro. Esto, pues lo único que hace ver es que estos roles de género, estas actitudes
que asociamos a la genitalidad Ujú. son construcciones sociales, son acuerdos sociales, son normas que se establecieron dentro de la sociedad para poder funcionar como individuos miembros de una sociedad. Sí, claro. Pero alguien lo estableció, alguien, o sea, se pusieron de acuerdo entre algunas personas, muchas personas, y fue algo que se empezó a replicar. Claro. Pero es como si ahorita tú y yo nos ponemos de acuerdo y te digo, bueno, tú tomas café y yo tomo té, y perpetuamos esto por 1000 años. Claro, así de, ¿y a mí quién me preguntó si me gustaba el té? Y entonces, todas las niñas que tienen el cabello chino tienen que tomar café. Porque Claro, el día de hoy, Estrella y yo lo establecimos. exactamente. Y esto se vuelve una norma. Sí, claro. Y si no lo cumplen, Ajá. a la cruz. Directito y a la cruz. Sí, sí, sí. Pero cuando en realidad, Katy, lo que es natural es justamente la diversidad y eso es lo que nos enriquece. Sí. Cultural, lingüística, étnica, religiosa, de características físicas, de más rasgos. Eso es lo que nos hace únicos. Todos somos únicos en nuestra esencia y justamente esas diferencias son las que hay que enaltecer, porque eso es lo que nos da riqueza. Y además, la orientación sexual y de género no tiene que ser un criterio para ser juzgado, No, ni, no. ni para que puedan negarte o no derechos o libertades. Todos nacemos con esa igualdad y Los derechos. exacto, esa dignidad de tener derechos y libertades. Sí, son derechos humanos. Exacto, humanos, y todos somos humanos. Hombres, mujeres, sí, gays, lesbianas, bisexuales, transgénero, todos somos humanos, todos. Y, y estas identidades obedecen más bien a normas sociales. Exacto, Y lo social no es biológico. exacto. Son, Es impuesto, son ciencias que se complementan, claro. pero no son obvias una de otra. Los roles sociales se establecieron sin tomar en cuenta la biología. Y se establecieron cuando no conocíamos tanto de la biología, de, de la persona natural, de la identidad en su mente, de cómo se identifica como miembro de una sociedad para poder interactuar con otras personas. Sí, mira, podemos entender y tomar de base antropológicamente las funciones cuando los hombres estaban en las cavernas y cuando eran nómadas y se volvieron, ¿cómo se llama? Que se quedan Sedentarios. exacto, sedentarios, se establecieron roles y de allí, de esto estamos hablando de millones de años, ¿eh? O sea, Sí, de o allí sea, se ya establecieron estos roles y esto no quiere decir que porque así funcionó al principio tiene que seguir siendo. No, claro que no. O sea, las funciones cambian claro. y las habilidades también cambian, las condiciones ambientales, biopsicosociales también cambian y por eso es que hay que ir haciendo estas adaptaciones. Adaptaciones, ¿eh? De todos modos, los derechos y las libertades son humanas. Voy a decir algo que lo leí en un museo y que seguramente nadie de ustedes les tocó vivir. ¿Por qué no fuimos al museo? No, porque somos personas muy jóvenes. Ah, ok. Hace algunos años existía un aparatillo que se llamaba, le decían Viper. Ok, Piper. Cuéntanos más de eso, Katia. Revelando su edad. Era un equipo que recibía mensajes de texto y pues lo que se esperaba es que la persona que recibía el mensaje de texto se comunicara por teléfono, en un teléfono fijo, Uh-huh. una línea fija, con la persona que había enviado el mensaje. Este Viper, pues, vino a cambiar la comunicación, fue un servicio muy bueno que duró cierto tiempo y el día de hoy ya ni sabemos qué es eso. Exacto, ¿qué es eso? ¿Qué Viper, qué es eso? Estamos hablando de 30 años. Sí, ni siquiera es tanto, ¿eh? Entonces, cuando alguien empieza a basar sus ideas en lo que hicieron los cavernícolas,
O Bueno, sea, ya de allí podemos ver la ideología que trae, ¿no? En qué se está basando. sí, Pero déjame pasar a este, a ver, que te va a encantar. La orientación sexual e identidad de género diversa son enfermedades que se pueden curar. Nada más y de déjenme. paso también, contagiar, ¿no? Ah, sí, claro, porque lo gay se pega, aguas. Sí, sí, sí. Nada más déjenme decirles que desde mayo de 1990, la Asamblea General de la Organización Mundial de la Salud, o sea, la OMS, eliminó la homosexualidad de su clasificación internacional de enfermedades. Y desde el 2018 se salió esta clasificación del DSM-5 de enfermedad mental. El DSM-5 es un libro que cataloga las diferentes enfermedades mentales y psiquiátricas para atención. O sea, no es una enfermedad, ¿eh? Nunca lo Ni fue, tampoco se pega y nunca lo fue. ni es Pero algo que bueno, se cura. exactamente, pero bueno, o sea, cabe aclarar esto porque pareciera ridículo también, irrisorio, pero hay mucha gente que a estas alturas del partido también sigue pensando que es una enfermedad o que está de moda, Ah, sí, porque nos encanta estar en boga, claro, ¿no? en tendencia. En tendencia. Oye, pero, bueno, quiero aclarar. Esto, la orientación sexual y la identidad de género, la orientación homosexual y la identidad de género trans, Ujú. son algo que no se cura, no porque sea incurable, sino porque no hay nada que curar, Es porque no correcto. son enfermedades. Sí, eh, estoy redundando en lo que dijiste, pero creo que es necesario hacer énfasis en eso. Sí, me parece Es bien algo, aclararlo. es algo que no se cura porque no necesita curarse, no porque sea Ajá, incurable. no. A ver, entonces, a ver qué te parece esta. Son parte, bueno, o sea, nada más redundando en Sí, esto, perdón. la Ajá. orientación sexual y la identidad de género no son una enfermedad, sino son parte de la diversidad humana. Y justamente es ahí hacia donde debemos enfocar nuestros esfuerzos hacia promover el respeto a todas las personas y a contribuir en la creación de una sociedad más justa y respetuosa para todos. Exacto. Am, a ver, Venga, échale. ya se me está haciendo nudos el estómago, ¿sabes? Ya sé. A mí me da mucha risa. A mí no tanto. Las personas trans son menos capaces y menos válidas que las personas cisgénero. Fuerte, muy fuerte. Bueno, de inicio. ¿Basados en qué, no? Ajá. De inicio, quisiera mencionar qué es o quiénes son unas personas cisgénero. Ujú. Por favor. Ah, se menciona o fue necesario establecer el término cisgénero en, también en 1990. Lo estableció un psiquiatra alemán y principalmente lo hizo para diferenciar a las personas trans. Ujú. Entonces, una persona cisgénero de origen es alguien que no es trans. Dicho de otra forma, una persona cisgénero es una persona que se identifica con el sexo que le fue asignado al nacer, sí, o que le fue asignado al nacer, basándose en su genitalidad. Es correcto. Porque el sexo es asignado en el momento en el que el doctor levanta al bebé de los pies y dice, es un hombre, solamente por ver su genitalidad. O es una niña. Ujú. Y desde ahí, ese es el género asignado. Exacto. Entonces, simplemente porque el doctor dijo, este niño es hombre, pero el niño no se identifica socialmente con la construcción social que se estableció para ser un hombre, se identifica de otra manera, entonces es necesario llamarlo persona trans porque está transicionando de un género a otro, pero esto es algo social. O sea, esta necesidad de transicionar es por una norma social, no es ni siquiera por un proceso natural, es por una norma social simplemente para tratar de encajar o por lo menos ser alguien a quien no le falten el respeto. Volviendo a las personas cisgénero, si este niño
le estoy asignando como hombre al ver su genitalidad y se identifica como hombre y el rol de género masculino es algo con lo que se identifica y con lo que encaja, entonces pues ya, digamos que con esta persona ya no hay problema. Tuvo suerte, porque se identifica con el género que le asignamos al nacer. Esa es una persona cisgénero, que es diferente a lo trans. Y simplemente porque hay una identificación diferente, no hay capacidad, no hay validez, o sea, simplemente la persona trans no es válida, no es capaz. Exacto. Sí, era un poco lo que hablábamos al principio, ¿no? O sea, como si la genitalidad dictara o estableciera para qué vas a ser bueno y para qué no vas a ser bueno. Te da o te resta capacidades, te da o te quita derechos, te da o te quita privilegios, ¿no? Y no, o sea, finalmente es igualdad de derechos, de oportunidades, de habilidades y muchas veces las habilidades las adquieres o las desarrollas de acuerdo a tus capacidades como persona, independientemente si te identificas como una persona cisgénero, como una persona trans, como una persona disidente sexual, ¿no? O sea, independientemente de cómo sea que te identifiques. Ajá, o que simplemente no estás dentro de esta binariedad. Exacto. Que no acabas de identificarte con el rol masculino ni tampoco con el femenino. Exacto, no binario. Te identificas como un ser humano. Y ya, y eso debería de ser suficiente. Y mira, o sea, empezando por ahí, Katy, o sea, identificarte, neta, tendrías que identificarte, eres persona. ¿Es necesario? Punto. Ajá. ¿Es necesario eso? Claro, o sea, no es como que vayas por la vida así de, hola, mucho gusto, Beatriz, lesbiana. Así, güey, ¿y eso qué tiene que ver? Sí, ¿no? O sea, no, ok, bueno, yo solo quería tomarme un café, pero entonces ya no se puede. Ajá, exacto, ¿no? Así de, eso limita tus capacidades, eso quiere decir que no toma café, ¿acaso? O sea. Entonces vamos a tomar una cerveza. Ajá, sí, exacto. Claro, porque lesbiana cerveza, ¿no? O sea. Ok, bueno. Otro prejuicio. Katia Silva, ¿qué pedo? Te estás proyectando. Sí, bueno, es que estos prejuicios ya están muy normalizados. Brotan, exacto, muy normalizados, ¿no? Pero estamos deconstruyendo. Exacto, esa es la idea. Y pareciera que no, pero justamente por eso es que quisimos hacer este episodio, para darnos cuenta de qué tan normalizado y tan introyectado lo tenemos en nuestro círculo y justamente limitar esa perpetuación de estos prejuicios y estos tabúes, ¿no? Sí, y balconearnos aquí, que se nos hagan nudos las tripas. Claro, también. Para eso también lo hicimos. También nos gusta. Nos gustan las sensaciones extremas. Sí. Oye, a ver qué te parece este. Dime. Oye, ¿no son competencias de a ver quién avienta? A ver quién tira más. Sí, a ver quién lanza la frase más absurda. Exacto. Las personas trans están confundidas y son inestables. ¿Porque nacieron con un sexo y quieren ser del otro? ¿O a qué se refiere? ¿Inestables? Inestables. O sea, eso me suena como que voy y vengo. Ajá, o como que no estoy aquí ni acá. Ajá. Inestable me parece una... Creo que no es la inestabilidad una capacidad de la materia o de los gases o algo así. ¿Qué tiene que ver? O de las finanzas personales. No sé. De mí no vas a estar hablando, Katia Silva. No. De entrada, una persona trans no quiere ser. Ya es. Exacto. Pero es necesario llamarla trans para que en la sociedad tenga un lugar. No porque sea su naturaleza. O sea, todo es un tema sociocultural. Exacto. Ya me imagino los antropólogos en 300 años y así de, bueno, estos humanitos de inicios del siglo XXI basaban todo en una binariedad de identidades de género y murió mucha gente y discriminaron a tantas más y fue necesario crear un montón de leyes
que no tenían que ser necesarias porque existían los derechos humanos. Exactamente, y era como decíamos, los derechos son universales, independientemente de cómo te identifiques, de cómo sientas, de a quién decidas amar, de cómo quieras vivir tu vida. Eso es independiente, son derechos Ajá. y los tienes, Ya porque los eres tienes, persona. ya los tienes por nacer. Ujú, Simplemente por nacer y por existir, ya los tienes. ujú, Y estas leyes han sido necesarias porque ciertas personas, que yo creo que esas sí son la minoría, no entienden estas construcciones sociales. Asumen que venimos con un kit preinstalado junto con la genitalidad. exacto. Al momento en el que el chiquillo o la chiquilla aspiren su primer bocanada de aire, Ajá. en ese momento comienza la instalación y pues ya nada más que se desarrollen. Y ya nada más hay que irlos actualizando. Híjole, pues es que pareciera chiste, pero es anécdota, Katy. Pareciera chiste. Pero finalmente, si no, ¿cómo te explicas el adoctrinamiento de acuerdo justamente a la genitalidad, ¿no? Y a estas normas y estas estructuras y a la cultura y bueno, a todo, a las costumbres, ¿no? Pero finalmente volvamos al carril. La idea es poder y aspirar a llegar a poder ser y a vivir como quieres ser, como eres y respetando tus derechos. Sí, ahora hemos hablado mucho del tema social, cultural, antropológico, Ajá. biológico, pero todos estos sesgos que en realidad no tienen razón de ser, a las personas que no encajaron en los roles que se establecieron, Uh-huh. nos afecta en nuestra salud mental. Nos impide llevar una vida plena, una vida feliz, por lo menos una vida libre de violencia. Es una vida de miedo, es una vida de rechazo que se nos ha orillado a vivir y probablemente tengas la suerte y la fortuna de ser una persona homosexual o lesbiana o trans que no haya sufrido nunca ninguna violencia, pero está ya tan normalizado en la sociedad que simplemente por enterarte qué pasa ya te está afectando. Sí, finalmente no es como que seas inmune y desafortunadamente hay muchas violencias que te atraviesan, independientemente de cómo te identifiques y cómo quieras vivir. Ya por el hecho de ser mujeres, nos atraviesan ciertas violencias. ¿Sí? A los hombres también les atraviesan otras violencias, pero finalmente es como dices, Katy, y qué bien que lo mencionas. Me parece que quitando de lado esto que se piensa que es una elección de vida, habría que quitar esa idea y ese mito. No es una elección de vida. ¿Quién de manera consciente elige que la discriminen, que la sesguen, que le limiten y le coarten sus posibilidades o sus opciones de trabajo, de relación, de estar o no estar en algún lugar, de sufrir más violencia y acoso? O sea, ¿quién en su sano juicio lo elige? Creo que no. Eso no se elige. Y precisamente por eso es que es tan importante atacar, nombrar y visibilizar estos prejuicios y estos mitos que se tienen. Porque en aras de ir allanando un camino con más respeto y más igualdad y más posibilidades de acceso a la justicia Pues y acceso a todos los servicios, ¿no? exacto, de acceso a todos los servicios que de los cuales gozamos todos por el simple hecho de ser personas, es que hacemos este programa, ¿no? Sí, y aquí hay algunas herramientas que queremos mencionar
que no solamente van enfocadas para las personas que se han visto afectadas. Y ahorita estamos hablando de tabús y de prejuicios solamente de personas de la diversidad sexogenérica. Claro. Pero hay tabús sobre personas de la comunidad indígena. No, con capacidades diferentes. Para los niños, para Exacto. las personas... para los adultos mayores. Para las personas adultas mayores. Uh-huh. Entonces, finalmente, estos tabús y estos prejuicios nos afectan a todos como sociedad. Es correcto. Algunos nos atraviesan unas y a otras personas les atraviesan otras, pero a todos nos afecta. Queremos mencionar algunas herramientas para poder sobrellevar esto. Pero, para hacerlo más llevadero. Sí. Pero bueno, o sea, finalmente yo creo que vamos a tener que ahondar un poco más en esas herramientas en un programa un poquito más amplio. Pero de todos modos, me parece que es importante que le demos un espacio, justamente por eso, como se lo merece, más amplio. Nada más como para ir cerrando boca. Okay. ¿Qué te parece eso de pensar que la homosexualidad es un fenómeno que se da solamente en ciudades? Pues no. Híjole, la verdad es que quisiera pensar que todos estos prejuicios y tabús cada vez se están haciendo más absurdos. Y más ilógicos, porque finalmente también es como dejar fuera justamente también un grupo marginado de alguna manera, pero señalado incluso, pero también venerado y también muy reconocido, que son las muxes en Oaxaca. O sea, ¿y qué? ¿Oaxaca qué es entonces? ¿Un pueblo perdido en dónde o qué, no? O sea, no, la homosexualidad no es un fenómeno de ciudades, sino cómo fue que escribieron Secreto en la Montaña. Sí, o sea, suena un poco de risa, pero, o sea, finalmente es cierto, ¿no? O sea, existe en cualquier ciudad, en cualquier asentamiento humano, existe en cualquier lugar. Sí, y lamentablemente se nos está terminando el tiempo. Exacto. Queríamos mencionar todo esto que suena absurdo, que no deberíamos ni siquiera de dedicar tiempo ni para mencionarlo, ni tampoco para confirmar que son cosas absurdas, simplemente informándonos con empatía de lo que somos como sociedad, todo esto no tendría razón de ser. Hemos hablado de muchas herramientas como la autocompasión, mejorar nuestros diálogos internos a lo largo de la primera y de esta temporada, de esta segunda temporada. Simplemente queríamos mencionar y burlarnos de esto que nos parece tan absurdo. Exacto, ponerlo sobre la mesa justamente por eso, para poder nombrarlos, sí, en un tono de risa, si quieren, de cierta manera, pero porque es importante visibilizarlo y también hacerlo de una manera más coloquial para que sea agradable, bueno, no agradable, pues, pero, o sea, que sea como más accesible. Que lo concienticen. Exactamente, y quitarle un poco esta etiqueta de tabú. Es algo de lo que se puede hablar y de lo que se debe hablar. Se necesita hablar de esto para que podamos justamente empezar a hablar de derechos, de respeto, de igualdad. Y pues bueno, para respetar estos tiempos en los que nos estamos estableciendo. Exacto. Agradecemos mucho que estén aquí, agradecemos mucho que nos comenten cómo estos tabús o estos prejuicios les han afectado, o incluso si ustedes mismas o mismes han hecho alguno de estos prejuicios. Claro. Y cómo concientizaron que era un prejuicio, pues por favor escríbanos. Sí, me parece que más importante que... No es que no es importante, que nos comenten si han vivido algún prejuicio o los ha atravesado algún prejuicio, cómo es que lo han concientizado y cómo es que lo han podido sobrellevar superarlo. Exacto, y cambiar esta manera de seguir perpetuándolo, ¿no? Agradecemos mucho al equipo de Salvaje, toda la producción. A todos.
Son personas muy profesionales. Muy lindos. Gracias a José en la cámara, a Rod por allá en la cabina. Alicia, nuestra productora, Cris, nuestra directora de arte, muchísimas gracias a todos. Y gracias, bueno, Estrella. Gracias, Katy. Pues cuídense mucho. Y háblense bonito. Bye.